7 muñecas poseídas y peligrosas del mundo, no intentes jugar con ninguna de ellas o morirás. Quedas extremadamente advertido. Estados Unidos, Luisiana. Lauren Whitmore estaba cumpliendo 8 años y sus padres ya tenían una sorpresa, le regalarían una muñeca que más bien parecía una copia exacta de ella misma. Se podía apreciar unos ojos grandes de color cafés, mejillas rosadas y cabello castaño. Desde el momento que la niña recibió la muñeca se volvieron inseparables, pero conforme el tiempo pasaba ella iba creciendo y su interés fue desapareciendo, hasta que un día ella decidió guardar esa preciada muñeca en el ático y así pasaron 23 años desde que Lauren la había guardado en el ático. Ella decidió un día mudarse a casa de su novio. Fue cuando se quiso tomar unas semanas para empacar todas sus pertenencias. Algo vino a su mente y decidió echar un último vistazo en el ático solo para estar segura de no haber olvidado algo importante. Fue ese momento que pudo encontrar fotos compartiendo momentos especiales con sus amigos. También pudo percatarse que había una caja con su nombre, muy curiosa y sin imaginar lo que encontraría. Decidió abrir la caja. Su sorpresa fue tan grande que dio un grito a más no poder. Solo pasaron unos segundos cuando sus padres ya estaban con ella preguntando qué estaba ocurriendo. Lauren se podía apreciar asustada y tratándose de esconder en una esquina. Mientras tanto su muñeca se podía apreciar en el suelo como si de alguna manera hubiera envejecido. Sus ojos transmitían frialdad, su piel parecía haber envejecido y su cabello parecía desprendido y sus extremidades casi llegaban a los huesos. Lo único que parecía inalterado en aquella muñeca era su atuendo. Desde ese momento fue que empezó toda clase de actividad paranormal. Se escuchaban pasos en el ático y a veces un olor a pútrido se apoderaba de la casa. La familia desesperada insistía que todo ocurría por la muñeca. Decidió tomarle fotos y subirlas a internet para poder encontrar alguna ayuda. Sin embargo, todos solo decían que la muñeca estaba poseída. Nada nuevo para ellos. Algunos líderes religiosos se ofrecieron a visitar la casa para ofrecer oraciones, incluso exorcismos. Para todo esto, la historia de la muñeca que envejeció ya se había esparcido por todo el mundo. Decidieron subastarla en una página con el fin de algún beneficio y así deshacerse de aquello que perturbaba su hogar. Sin embargo, antes de poder venderla se dice que recibieron una llamada de un grupo del mismo Vaticano. Se les hizo una oferta de $50,000. En una entrevista con la familia, aseguran que su hogar ya no pasa nada extraño, y por motivo de confidencialidad no pueden revelar la identidad del comprador. Se dice que el Vaticano fue el que la adquirió y de la cual más nunca se volvió a saber nada. Puesto número 7. Año 2019, Liverpool. Lo primero que pensó el señor Michael Damon cuando lo vio en aquella tienda de antigüedades era que tenía que ser suyo. Y no es para menos, se trataba de un auténtico muñeco ventrílocuo de la Segunda Guerra Mundial. O lo que quedaba de él, ya que solo era su cabeza, la cual se veía bastante inquietante, pero no podía faltar en su ambiciosa colección de artículos militares. El dueño de la tienda le contó a Michael que ese muñeco se llamaba Mr. Fritz. Y fue elaborado por un prisionero estadounidense que estuvo recluido en Stalag 2B, un campo de prisioneros alemán durante la Segunda Guerra Mundial, ubicado en la ciudad de Same en Polonia. Después del fin de la guerra, el muñeco fue llevado a Estados Unidos y formó parte de una tienda de antigüedades en Carolina del Sur. Antes de llegar a Liverpool, Michael, fascinado con la historia, compró a Mr. Fritz sin titubear y lo llevó emocionado a casa. Ahí colocó al muñeco en una vitrina y lo guardó en su habitación de rarezas, un espacio en su hogar, donde almacenaba todos sus objetos de colección. Desde entonces algo extraño comenzó a ocurrir. Michael notó que siempre encontraba la vitrina de Mr. Fritz abierta. Primero pensó que pudo olvidarse de cerrarla bien o que quizás alguno de sus hijos entró para tocar al muñeco. Pero esto segundo no tenía sentido porque sus hijos y su esposa estaban aterrados con el aspecto de Mr. Fritz. Así que solo se aseguró de cerrarlo bien antes de irse, pero el extraño fenómeno no se detuvo. Al menos 1 o 2 veces a la semana, la puerta seguía saliéndose de su pestillo. Es así que Michael decidió agarrar al toro por las astas y colocó una cámara frente a la vitrina de Mr. Fritz para averiguar finalmente qué estaba sucediendo. No tenía idea de lo que captaría, en palabras del propio Michael, cuando vi la grabación del video. Por primera vez tuve una sensación extraña en el estómago. Definitivamente ese muñeco está poseído. Si observaste bien, debes haber notado los orbes que aparecen múltiples veces durante la grabación, especialmente cuando el muñeco hace esos movimientos perturbadores. Una señal que para muchos es propia de una manifestación de energía espiritual. Convencido de que Mr. Fritz alberga una entidad, Michael decidió encadenar su vitrina y cubrirla con una manta. Curiosamente no tiene intenciones de deshacerse de él por más que sus hijos y esposa se lo pidan, ya que no cree que Mr. Fritz sea peligroso.
Es decir, hasta el momento no les ha hecho nada realmente. En sus propias palabras, entiendo por qué a la gente no le gusta y piensa que puede dar miedo, pero a mí no me intimida. No diría que le tengo miedo al señor Fritz, aunque desconfío de él. Y dime, ¿tú te animarías a tener a Mr. Fritz en tu casa? Cuéntamelo en los comentarios. Puesto número 6. Singapur. Era una mañana como cualquier otra. Las personas caminaban por una de las calles más transitadas de la ciudad, cuando alguien notó algo que no se ve todos los días. Se trataba de una muñeca apoyada en un árbol, algo que normalmente la gente ignoraría, de no ser por un detalle. Tenía los ojos vendados con una tela, y esta tela llevaba una inscripción en idioma árabe que decía, Bismillah, que en español significa, en nombre de Alá. En pocos minutos, más personas comenzaron a acercarse a examinar a la muñeca. Fue ahí cuando notaron que su vestido de encaje estaba manchado con sangre seca. Por la posición de la muñeca, era evidente que alguien la había dejado ahí voluntariamente, alguien que quería deshacerse de ella. ¿Pero por qué hacerlo de esa forma? ¿Por qué vendarle los ojos? Entre los presentes, sugirieron la posibilidad de que se tratara de una muñeca maldita y que las vendas con la inscripción cumplían una función protectora, impidiendo que cualquier entidad malévola que residiera en su interior se liberara. Otros, por su parte, creían que aquellas vendas eran parte de un ritual para desaparecerse de la maldición y que aquel que se atreviera a retirarlas se convertiría en el nuevo portador de la oscura carga. Sin embargo, todas estas especulaciones no pasaban de ser teorías, ya que nadie podía afirmar con certeza quién dejó la muñeca ahí ni cuál era su propósito. Lo único que se conocía, gracias a testimonios, era que alguien decidió despojar a la muñeca de sus vendas, llevándosela consigo con la intención de descubrir más sobre su misterioso origen. Luego de que un usuario anónimo publicara esta imagen en un foro de internet, no se volvió a saber nunca más de la muñeca. El mismo día del hallazgo de la muñeca, cerca de ese mismo lugar, ocurrieron dos tragedias que costaron la vida de 2 personas. Aunque muchos piensan que solo fueron inusuales coincidencias, otros creen firmemente en la conexión entre estos trágicos sucesos y la enigmática muñeca. ¿Tú qué opinas? Algunos sugieren que estos perturbadores encuentros son resultado de prácticas de magia negra y brujería, donde objetos malditos son dejados intencionalmente para causar daño. Puesto número 5. Australia, año 1972, el señor Kerry Walton se encontraba de visita en su pueblo natal, en la ciudad de Wagga Wagga, para asistir al funeral de su abuela. Después de la ceremonia, Kerry manejaba por el vecindario cuando vio una vieja casa abandonada que reconoció de su infancia. Siempre le llamó la atención por su siniestro aspecto, así que no tuvo mejor idea que detenerse a explorarla. Después de todo, ¿cuándo tendría otra oportunidad como esta para hacerlo? Ya se había ocultado el sol, así que Kerry encendió una linterna y comenzó a deambular por las habitaciones. Fue al llegar al sótano que se topó con algo que alteraría para siempre el curso de su vida, una peculiar muñeca sentada sobre una silla. En una primera instancia, Kerry se llevó un susto tremendo pensando que había encontrado un cadáver, pero luego se dio cuenta de que se trataba de una muñeca, una bastante realista. No se parecía a ninguna otra que haya visto. Tenía el tamaño de un niño real, lucía un abrigo vintage verde, tenía ojos de cristal, una nariz larga y un muy realista cabello negro. Pero lo que seguía poniendo nervioso a Kerry era el rostro de la muñeca. Tenía una sonrisa escalofriante y una mirada de enojo que parecía atravesarle el alma. A pesar de todo esto, por algún motivo que ni el mismo Kerry dice entender, decidió llevar la muñeca a su casa. La colocó en el maletero de su auto y se puso en marcha. En el camino, de manera repentina, escuchó un grito proveniente de la parte trasera de su vehículo seguido de la oración. Let me out, una posible mal pronunciación de let me out, que quiere decir, déjame salir, en español. Este suceso marcó la primera de muchas experiencias paranormales que el señor Walton tendría con la muñeca, motivo por el que decidió ponerle de nombre, Leta. Tan pronto como Leta llegó a la casa de los Walton, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Para empezar, el perro corgi de la familia, caracterizado por ser un animal muy dócil, se volvió repentinamente agresivo y le ladraba constantemente a la muñeca. Los hijos pequeños de Kerry vivían asustados, no la querían en la casa, decían que habían visto a la muñeca mover su cabeza y mirarlos fijamente. Por la noche podía escucharse pasos en la habitación donde Leta estaba guardada, pasos con un sonido muy particular, el de unos zapatos de madera. Al revisar al día siguiente, encontraron huellas que coincidían con el calzado de Leta. En esa misma habitación, podía sentirse un ambiente opresivo,
provocando malestar e incluso náuseas en quienes se acercaban. En este punto, la familia de Kerry estaba aterrada y lo presionaba constantemente para que se deshiciera de la muñeca. Es así que la puso a la venta y una dueña de una casa de empeños le ofreció $400 por ella. Mientras conducía hacia allí notó algo muy extraño. Kerry se detuvo e intentó tomar la muñeca, pero no pudo levantarla, parecía atornillada al asiento del coche. No importa cuánta fuerza empleara, la muñeca no se movía en absoluto, como si algo se lo impidiera. Finalmente, decidió llevarla a un museo de Sydney, donde unos especialistas la revisaron y le dijeron que la muñeca tenía al menos 200 años de antigüedad y era obra de un artesano gitano rumano. Se sabe que los gitanos de esa época mantenían una firme creencia en la transmigración de espíritus y en la confección de muñecos como receptáculos para el alma humana tras el deceso. Letta era única, con un bizarro detalle que es considerado por expertos en ocultismo como algo muy peligroso: el cabello de Letta era humano. Esto, lejos de asustar a Kerry, solo despertó más su intriga por conocer la historia de Letta. Es así que decidí acudir a una medium que le informó que el creador de la muñeca la había forjado en memoria de la hija que perdió. Con el tiempo, la asombrosa y aterradora historia de Kerry Walton y su muñeca poseída se hizo escuchar en su ciudad y pronto en todo el país. Kerry fue invitado a varios de programas de televisión para hablar de sus experiencias con Letta, casi siempre acompañado de psíquicos que corroboraban la versión de que el espíritu de un infante estaba atrapado en la muñeca. Todas estas entrevistas fueron reales y puedes encontrar muchas de ellas aquí en YouTube. Actualmente los Walton siguen teniendo a Letta y no tienen intenciones de deshacerse de ella. Pues aunque quisieran, creen que no podrían hacerlo. Varios investigadores paranormales les han advertido en más de una ocasión que el espíritu a la familia y no parece querer separarse. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? ¿Realmente se trata del alma de un infante atrapado dentro de la muñeca, o en realidad se trata de algo más, algo maligno quizás? Te leo en los comentarios. Puesto número 4. Su nombre es Shadow Doll, o por su traducción al español, muñeca de las sombras. Este objeto extremadamente maldito fue creado en un ritual de magia negra con la única finalidad de maldecir a otras personas, arruinar sus vidas y, en muchos casos, ponerles fin. Si su ya tétrico aspecto te incomoda de más, posiblemente se deba a que todo lo que ves, alguna vez estuvo vivo. Sus cabellos se componen de las plumas de cuervos, su semblante, su cuerpo y sus manos se forjaron a partir de huesos de animales, mientras que el diente que sobresale desde su boca es auténticamente humano. Esto es lo que se conoce sobre su historia. En la década de los 90, una pareja joven exploraba una tienda de antigüedades y, en la parte trasera del establecimiento, se toparon con esta muñeca. Resulta que esta pareja eran apasionados coleccionistas y, aunque al principio les inquietó su siniestro aspecto, pensaron que eso la hacía única, así que decidieron adquirirla. La misma noche en que la llevaron a casa, experimentaron sueños en los que la muñeca se les presentaba, no realizaba acciones específicas, pero estaba presente con una tranquilidad inquietante. Al despertar, descubrieron extraños rasguños en su cuerpo que no recordaban haberse hecho. A medida que pasaban los días, la situación empeoraba, los sueños con la muñeca se transformaron en pesadillas horribles y vívidas. Una noche, al despertar en pánico, encontraron marcas grandes y profundas de, lo que aseguran, parecían garras de algún animal grande. Seguros de que todo tenía que ver con Shadow Doll, decidieron contactar a la pareja de parapsicólogos e investigadores paranormales más famosa del momento, Ed y Lorraine Warren. Es así como la mismísima Lorraine Warren señaló que esta muñeca alberga espíritus malignos, producto de rituales oscuros y magia negra, con una maldición que se propaga de una forma inusual, pero no menos aterradora y letal. Quien creó esta muñeca no la destinó para regalarla, como suele ocurrir con muchos objetos malditos, sino que fue concebida con el propósito de tomarle fotografías y enviárselas a personas a las que se desea dañar. Cuentan que si observas la fotografía tomada directamente de Shadow Doll, caerá sobre ti una maldición. Aunque al principio no le des importancia a la foto, durante la noche te arrepentirás de haberla mirado. Shadow Doll comenzará a aparecer en tus sueños, cada vez de manera más recurrente, hasta que cada noche se convierta en una pesadilla infernal, agotándote física y psicológicamente, hasta que un día no puedas soportarlo más. Eso claro, si antes tu corazón no se detiene debido al horror de las traumantes visiones que tendrás en tus sueños.
Pero no te preocupes, quizás exageré un poco, esto no es algo que cualquiera pueda hacer. Se requiere conocimiento en artes oscuras y seguir el ritual correcto. Para que funcione, un brujo o mago debe tomar a Shadow Doll y sacarle una foto con una cámara, imprimir la imagen en un papel fotográfico y, en la parte posterior de la foto, escribir la maldición destinada a la víctima. Luego, debe meter esa foto en un sobre y enviarla por correo a la persona seleccionada, con la intención de que viva experiencias terribles. Hay razón por la cual nadie se ha atrevido a quemarla, y es que se cree que alberga más de un demonio, todos muy agresivos. Destruir la muñeca significaría solo despojarlos de su recipiente. Esto los liberaría y pondría en peligro la vida del desafortunado héroe que lo intente. Al igual que la famosa Annabelle, actualmente Shadow Doll se encuentra encerrada en una caja de cristal en el Museo Warren. Periódicamente va un sacerdote a bendecirla y siempre se advierte a los visitantes que no se acerquen demasiado o podrían pasar el resto de sus vidas arrepintiéndose de hacerlo. Puesto número 3. Cuando Lorraine Warren atendió el teléfono, lo primero que escuchó fue a una mujer agitada tratando de contarle algo. Sus palabras se entreredaban entre sí, era claro que tenía miedo y no sabía por dónde empezar. Finalmente se dejó entender, habló sobre una muñeca que tenía en su casa. Lo extraño y perturbador es que esa muñeca había sido enterrada junto a su hija recientemente fallecida de tan solo 9 años. Era un momento difícil en la vida de Lorraine, su esposo Ed Warren había perdido la vida hacía solo 3 días. La carga emocional que tenía encima era demasiada para asumir un nuevo caso, podría llegar incluso a ser perjudicial para una persona tan sensitiva como ella. Pero por otro lado, el miedo que sintió de la mujer al otro lado de la línea era auténtico. Estaba aterrada, desesperada y vulnerable, es decir, acababa de perder a su hija. Lorraine decidió ayudarla. Al día siguiente, 27 de agosto de 2006, Lorraine llegó a la casa de la mujer que la contactó y fue ahí cuando conoció la historia de la muñeca Lily. Resulta que esta muñeca fue entregada a una niña de 7 años, quien nunca pronunció palabra alguna en su vida, excepto en el momento en que le entregaron el siniestro juguete. Entre susurros dijo, Lily. Así que los padres decidieron llamar de esta manera a la muñeca. 2 años después, ocurrió una tragedia. Al parecer, había subido al ático para mostrarle la vista a Lee, pero repentinamente, las dos cayeron en el jardín de la casa desde el 3er piso. El impacto fue fatal. Después de este lamentable suceso, la niña fue enterrada junto a su posesión más preciada, Lily. Sin embargo, 7 días después, ocurrió algo que horrorizó a toda la familia. Era una noche silenciosa. Los padres se despertaron abruptamente al escuchar extraños sonidos en su hogar, eran voces que repetían la palabra, mamá. Lo primero que pensaron es que alguien irrumpió en su hogar para hacerles una muy desagradable broma después de la desgracia que vivieron. Así que siguieron el sonido, que parecía provenir de la habitación que solía ser de su pequeña. Al abrir la puerta y encender la luz, se quedaron helados. Sobre la cama de su hija yacía Lily, con algunos rastros de tierra encima. En ese momento, la madre jura haber visto una lágrima salir del ojo de la muñeca. La familia estaba aterrada y le insistieron a Lorraine que por favor, aleje esa muñeca de su casa. Ellos estaban seguros de que Lily no albergaba el alma de su pequeña, sino de otra cosa, algo maligno. Es así, que Lorraine decidió guardar a Lily en una vitrina de madera, en su museo de lo oculto. Este proceso delicado fue llevado a cabo con la asistencia de un sacerdote, quien concluyó que la muñeca no albergaba el espíritu de la niña, sino el de un demonio que ansiaba almas infantiles. Visitantes del Museo Warren afirmaron haber presenciado movimientos de labios y parpadeos inexplicables de la muñeca. Un hombre, obsesionado con la historia de Lily, tocaba repetidamente su vitrina. Decía que la muñeca susurraba su nombre y, al acercar su oído, volvía a escuchar el susurro. Al día siguiente, el hombre fue hallado sin vida en su patio, tras una caída accidental desde el 2.º piso de su casa. Los decesos del hombre y de la anterior dueña de Lily fueron atribuidos a la influencia maligna que alberga la muñeca. Puesto número 2. Se cree que su historia se dio a conocer por primera vez en un ya extinto foro de internet, como un intento de desahogo de la autora quien, aunque aceptaba resignada lo que le pasaba, no podía callarlo más. Todo comienza con una mujer que se presenta como Anna G. Ella afirma ser la actual propietaria de una auténtica muñeca maldita que ha pasado de generación en generación en su familia.
La primera dueña de esta muñeca fue su bisabuela, una mujer llamada Herminia. Ella recibió la muñeca cuando estaba embarazada de gemelos, anticipando la llegada de un niño y una niña. Durante su embarazo, una vecina le regaló como un acto de buena fe esta muñeca, a quien Herminia bautizó como Joliet. Pasaron los meses y Herminia dio a luz a sus gemelos, Nadia y a un pequeño niño que, lamentablemente, pereció 3 días después. Al poco tiempo, unos vecinos le contaron a Herminia que la vecina que le regaló la muñeca, en realidad le tenía mucha envidia y solo quería hacerle daño. Joliet no fue un gesto amistoso, sino una maldición. A pesar de las advertencias, Herminia desestimó las habladurías y continuó con su vida, sin dar crédito a la supuesta maldición que envolvía a Joliet. Los años pasaron y la pequeña Nadia creció en una hermosa joven y pronto se comprometió en matrimonio. Después de la boda, Herminia, la madre de Nadia, falleció. Entre las pocas cosas que Nadia heredó de su madre estaba la muñeca Joliet, sin conocer la oscura historia detrás de su llegada a la casa. Nadia y su esposo disfrutaban de una vida feliz y próspera. La pareja estaba bien situada económicamente y no tardó en recibir el primer fruto de su unión, una niña llamada Angélica. Pronto, Nadia quedó embarazada nuevamente, esta vez de un niño. Sin embargo, esa alegría pronto se transformaría en horror. La misma noche que Nadia dio a luz a su nuevo primogénito, comenzaron a escuchar un llanto fuerte y persistente de un bebé dentro de la casa. La pequeña Angélica y el recién nacido dormían en la misma habitación que sus padres, lo que extrañó mucho a la pareja. Conmocionados, decidieron quedarse en su habitación, especialmente porque Nadia estaba convaleciente después del parto. Trágicamente, el pequeño niño también perdió la vida a los 3 días de nacido, al igual que el gemelo de Nadia. La pareja no pudo evitar asociar ese misterioso llanto nocturno con la pérdida de su hijo. Más tarde ese mismo día, los infernales llantos volvieron a resonar en la casa. El matrimonio, con horror, descubrió que provenían de la muñeca. Aunque les costaba creer lo que sucedía, decidieron conservar a Joliet, tal y como lo hizo su madre Herminia. Angélica, por su parte, continuó con su vida de manera normal. Contrajo matrimonio a temprana edad y, tras el fallecimiento de su madre, decidió conservar la muñeca que ya consideraba una reliquia familiar. La trágica historia se repitió cuando Angélica quedó embarazada nuevamente, esta vez de un niño que, al igual que en generaciones anteriores, falleció al 3er día de nacido. Después de enfrentar la dolorosa pérdida, Angélica quedó embarazada de nuevo, esta vez de una niña a quien llamó Anna, la actual dueña de la muñeca y quien nos cuenta esta historia. En cierta tarde, mientras Angélica preparaba la cena, empezó a escuchar el llanto de un bebé que provenía de su dormitorio. Aterrorizada, corrió hacia allí temiendo por la seguridad de Anna, solo para descubrir que la pequeña dormía plácidamente. Recordando las historias de misteriosos llantos de bebé que su madre le contó, Angélica llevó a Anna a la cocina, pero el llanto persistía. Con valentía, decidió rastrear el sonido, revelando con asombro que provenía de la muñeca Joliet. Angélica se percató de que el llanto no era solo de un bebé, sino de 2 o más. En ese momento, llegó a una dolorosa conclusión: las almas de los niños varones que perecieron en su familia residían en la muñeca, una triste tradición que venía repitiéndose generación tras generación. Anna, como parte de esta historia de pérdida, también experimentó la tragedia de perder a un niño a los 3 días de nacido. Ella asegura escuchar con frecuencia el llanto de su hijo y otros niños, provenientes de Joliet. La familia ha llegado a aceptar la creencia de que esta maldición perdurará hasta el final de su linaje y que la muñeca guarda almas de los infantes perecidos. Ante la pregunta de por qué nunca se deshizo de Joliet, Anna respondió con profundo dolor que perder a un hijo es insoportable y no estaría dispuesta a perder también sus almas. Para ella, la muñeca es una carga imposible de soltar y planea heredarla a su hija, perpetuando la sombría tradición familiar. Nunca se volvió a saber de Anna G ni de la muñeca Joliet. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo hubieras reaccionado en el lugar de Anna? ¿Te parece justificable el motivo que tiene para aún conservar a Joliet? Te leo en los comentarios. Puesto número 1.